cuerpo extraño que entra al cuerpo. Muy bien, contra algún microorganismo, algún cuerpo extraño que entre al cuerpo. Muy bien. Que es con lo que lo asociamos, ¿no? Con el tipo de respuesta de protección, sobre todo contra infecciones, ¿no? Sin embargo, es un poquito más allá su función, es todavía más amplia su función. Entonces, una definición que a mí me gusta mucho, porque es muy simple, pero al mismo tiempo es muy completa, es que el sistema inmune es aquel que nos permite distinguir lo propio de lo no propio. ¿Sí? Así de simple. Entonces, esa es la utilidad que tiene el sistema inmunológico. Ahora, obviamente lo propio, pues es todas las proteínas y células que forman parte de nosotros como individuos. Y eso el sistema inmune lo aprende a reconocer. Esto es mío, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo no propio? Como ya mencionaba, cualquier agente infeccioso es algo que no es propio a nosotros. Entonces, evidentemente es importante que inmediatamente se identifique la presencia de un microorganismo y que no solamente se identifique, sino que además se elimine. ¿De acuerdo? Y esa es la función que tiene el sistema inmune. Identificar e eliminar cualquier partícula extraña a nosotros. ¿Vale? Entonces, el mejor ejemplo son estas, las infecciones. Pero no solamente son las infecciones. ¿Qué otras partículas extrañas podrían ingresar a nuestro organismo? ¿Los Bacteria. No, que no sean microorganismos. El polen, el polvo. Exactamente. Partículas como el polvo, el polen, que pueden ser dañinas, por ejemplo, para los pulmones, ¿no? El estar aspirando polvo finalmente va a tener un deterioro en el funcionamiento de este tejido. Entonces, el sistema inmune también se encarga primero de tratar de evitar que entre, ¿no? Simplemente con los cilios de la mucosa, con el vello que hay en la nariz, simplemente eso ya está evitando la entrada de estas partículas. La piel simplemente es una barrera física muy relevante, ¿no? ¿Qué le pasa a las personas que se queman o que sufren quemaduras de tercer grado, ¿no? Básicamente se enferman de un montón de cosas, ¿no? De agentes infecciosos. Y eso nos demuestra la importancia que tiene ahí, por ejemplo, la piel, ¿no? Entonces, eso es parte también del sistema inmunológico, ¿no? Prevenir la entrada de estos agentes tóxicos para nosotros, ¿no? Otra entrada de agentes extraños que disfrutamos, de hecho, mucho, son los alimentos, ¿no? Son finalmente células animales o vegetales las que estamos consumiendo. Y finalmente, pues cuando comemos una gordita, pues ¿qué estamos haciendo? Estamos consumiendo maíz, estamos consumiendo cerdo, ajá, y aunque nos parecemos mucho al cerdo, pues de todos modos son diferentes, ¿no? ¿Sí? O al mono, ¿no? A lo mejor nos parecemos a los changos, pero al final de cuentas somos diferentes, ¿sí? Entonces, eso también nos va a permitir distinguir y saber a nuestro organismo qué partículas están teniendo contacto con nuestro organismo y también distinguir si son benéficas o no. ¿De acuerdo? Entonces, y la otra que es muy importante y que a veces no la visualizamos es el hecho de cuando, por ejemplo, alguien sufre una mutación. Y no me refiero a las mutaciones como la de los X-Men, ¿no? Sino unas mutaciones que nos pueden perjudicar y nos pueden generar enfermedades como el cáncer. ¿Sí? Ahora dirán, ay, pero es que el cáncer es una enfermedad rara, ¿no? Es rara entre comillas. Pero la realidad es que, ¿cuántos de ustedes se han expuesto por más de 1 hora al sol? Yo. Yo. O sea, o más bien la pregunta, díganme, ¿quién no se ha ¿Cuántos expuesto no? por más de 1 hora al sol, no? Todos. O en la Ciudad de México, ¿quién no ha estado expuesto a los contaminantes del aire? ¿No? Entonces, ¿o quién no ha comido comida procesada, es decir, enlatada con conservadores? ¿Vale? Entonces, si empezamos a analizar ese tipo de cosas, nos damos cuenta que los agentes causantes de cáncer están de forma muy común en contacto con nosotros, o al revés, nosotros estamos en contacto con ellos, ¿de acuerdo? De forma muy común. Y simplemente el comer irritantes como el chile piquín y todas esas cosas que les ponemos a los dorilocos y a los mangos con chile y demás cosas, son irritantes que pueden causar inflamación y terminar en un cáncer gástrico, ¿de acuerdo? Entonces, la aparición de un tumor, créanme que no es tan extraña como pensaríamos. De hecho, les puedo casi garantizar que todos nosotros hemos tenido desarrollo de células tumorales en algún punto de nuestra vida, ¿de acuerdo? Esas células se generan por mutaciones. ¿Y quién reconoce una mutación? Pues el sistema inmune. ¿Por qué? Porque una proteína, cuando ya mutó, ya es diferente.
Entonces ya no es propia. ¿De acuerdo? Entonces el sistema inmune dice, momento, esta proteína, aunque se parece mucho a mis proteínas, ya no es igual, tiene un aminoácido diferente. Entonces ya la identifico como no propia. Y gracias a eso, la identifica y la elimina. ¿Sí? Y gracias a eso es que la frecuencia de cáncer relativamente es baja. Digo relativamente porque si preguntamos, probablemente todos conocemos al menos algún enfermo con cáncer, ya sea conocido, amigo, familiar, pero no todos en la familia tienen cáncer, ¿no? Entonces, es relativamente rara, aunque afecta a muchas personas a nivel mundial, ¿no? Pero eso gracias a ¿qué? A que el sistema inmune detectó la célula alterada. Entonces, también, digamos que nos defiende de los enemigos internos, ¿no? Porque esta se generó de nuestras propias células, ¿sí? Entonces, por eso es que les decía que esta definición abarca todos estos aspectos en los cuales funciona la respuesta inmunológica. Ahora, cuando hablamos de una partícula extraña, tendríamos que darle su nombre en particular para saber de qué se trata. Y una manera general de hacerlo es que todas esas partículas extrañas a nosotros se conocen como antígenos. ¿De acuerdo? Entonces, un antígeno, pues, es una partícula extraña a un organismo. Ahora, como requisito para que el sistema inmuno la pueda reconocer, es que el tamaño mínimo que debe de tener son 10 kilodaltons o 10.000 daltons, perdón. ¿Sí? Cualquiera de las dos maneras que lo expresen es lo mismo. 10 kilodaltons o 10.000 daltons. ¿Vale? Es una medida de tamaño, ¿sí? Muy pequeña. Pero esa es lo mínimo que el sistema inmune es capaz de reconocer. Es decir, moléculas más pequeñas que esto no las puede reconocer. ¿Eso es bueno o malo? En general es bueno. ¿Por qué? Porque cuando nosotros comemos un alimento y lo empezamos a digerir, lo que realmente absorbemos del alimento está la mayoría de las veces por abajo de este tamaño, ¿sí? Obviamente las proteínas no las absorbemos completas, sino empiezan a sufrir un proceso de digestión. Realmente lo que tenemos ya en nuestro interior son fragmentos de las proteínas. Muchas de ellas ya no tienen este tamaño para que sean rechazadas por el sistema inmune. No siempre, ¿no? Por eso es que en algunos casos se desarrollan alergias contra alimentos. Pero bueno, la otra gran ventaja la encontramos en la farmacología. ¿Quién se ha tomado un paracetamol en su vida? Yo. Yo creo que todo el mundo, ¿no? Lo mismo una aspirina. ¿Qué otros medicamentos son de uso muy común? Y el omeprazol, ¿no? Antes la ranitidina, que ahora ya no se usa porque finalmente después de muchos años se vio que podría causar cáncer. Es decir, todos esos medicamentos que los usamos de forma tan cotidiana, no los podríamos usar si esto no fuera realidad, porque todos los medicamentos, todos ellos están abajo de este tamaño molecular. Por eso es que podemos consumirlos, porque son sustancias extrañas a nosotros. O sea, el ácido acetil salicílico, que es la aspirina, es un compuesto químico totalmente ajeno a nosotros. ¿Pero por qué no reaccionamos contra él? Por el tamaño que tiene. Entonces, en el área farmacológica, el concepto de la inmunidad se vuelve importante, porque para poder desarrollar un fármaco que pueda administrarse y no ser rechazado por el cuerpo, tiene que cumplir esta característica. Entonces, ahí vemos que, por ejemplo, en la farmacología, que a lo mejor era un área que no hubieran pensado, ahí está involucrada la inmunología. Se tiene que tener este conocimiento para poder entender y desarrollar nuevos fármacos. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, entonces un antígeno ya dijimos que es una partícula extraña en un organismo de este tamaño mínimo que va a ser reconocida por nuestro sistema inmune. Pero no todos los antígenos lo activan. Los antígenos sí van a ser reconocidos por el sistema inmune, pero no todos pueden activarlo. Y activarlo quiere decir que van a inducir una respuesta inmunitaria. Solamente un grupo pequeño de antígenos son capaces de activarlo y a eso se les denomina inmunógenos, ¿sí? Entonces, un inmunógeno que son antígenos capaces de activar una respuesta inmunitaria como tal. ¿Vale? ¿Esto en dónde se vuelve importante? Por ejemplo, en el desarrollo de vacunas, ¿no? Si yo voy a hacer una vacuna, no puedo utilizar cualquier antígeno, sino tiene que ser un antígeno que se comporte como inmunógeno. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo primero que se cuestionan los que diseñan vacunas. Primero, vamos a elegir un antígeno, pero ese antígeno tiene que ser inmunogénico. De lo contrario, no nos sirve. ¿Vale? Bien.
Ahora, otra molécula son aquellas que se conocen como aptenos. ¿Y qué es eso? Aquí, como lo dice, es una molécula pequeñita que por sí misma no induce una respuesta inmune, pero que al combinarse con otra molécula de mayor tamaño puede comportarse como un inmunógeno. Aquí, si lo leen con calma, lo que podemos englobar aquí podría ser un medicamento. Un medicamento por sí solo no es capaz de generar una respuesta, es más, no es reconocido por el sistema inmune. Pero algunos medicamentos, como las penicilinas, se pueden pegar a proteínas plasmáticas. Y entonces ya el complejo de medicamento-proteína hace que ese conjunto, el sistema inmune lo vea como algo extraño. Él lo puede estar confundiendo con una proteína bacteriana. Para él es una proteína bacteriana, aunque sea, por ejemplo, albúmina con penicilina. Pero él, ese complejo conjunto lo ve como una proteína de Staphylococcus aureus. Y entonces reacciona contra él. ¿Sí? Y entonces en esos individuos podemos ver reacciones de rechazo a este medicamento. La mayoría de ellos se manifiestan como reacciones alérgicas. ¿Sí? Por eso cuando ustedes ven una cajita de antibiótico, especialmente si son de tipo penicilinas, siempre encontramos la advertencia, ¿no? Este medicamento puede causar reacciones alérgicas aun cuando anteriormente se haya utilizado y no las haya generado. ¿Sí? Esto sucede porque, por cuestiones que todavía no conocemos, ajá, algunos individuos, a pesar de que han estado utilizando un medicamento de forma constante, un día, a lo mejor ese día se comieron, no sé, salsa de cacahuate, hicieron ejercicio de más, no sé, algo que generó una condición fisiológica diferente en donde permitió que el antibiótico se pegara a una proteína. Y entonces ese día sí va a rechazar el antibiótico y va a tener una reacción alérgica, que puede ser tan ligera como una pequeña comezón en el área de aplicación, por ejemplo, sobre todo cuando se administran de forma sistémica, una pequeña serie de ronchitas alrededor del sitio de aplicación, o una como cuando nos intoxicamos con algún marisco, que es una reacción más sistémica, pero que no deja de ser ligera, ajá, o puede llevar a la muerte en pocos minutos de un individuo. Ajá, porque este tipo de reacciones alérgicas son reacciones inmediatas que se desarrollan muy rapidísimo. Y entonces, en cuestión de minutos, se puede generar una inflamación masiva sistémica en donde se generen grandes cantidades de histamina. ¿Sí? La histamina es un mediador importante de la inflamación. Tiene muchas funciones, pero digamos, dos de las grandes funciones que tiene es que a nivel sanguíneo abre los vasos sanguíneos para aumentar el flujo sanguíneo. Eso es importante para favorecer la inflamación. Pero a nivel respiratorio tiene el efecto totalmente contrario. Ahí lo que hace es cerrar los vasos del sistema respiratorio. Y entonces, al cerrarlos, obstruye la respiración básicamente. Y entonces, a alguien que le llega a dar una reacción alérgica muy severa que se conoce como shock anafiláctico, se puede morir en cuestión de minutos. O sea, usted le administran el antibiótico, empieza con una tosecita y después dificultad para respirar y después deja de existir, ¿sí? En cuestión de minutos. Entonces, eso puede ser muy severo. Pues también por eso es importante conocer este tipo de situaciones que pueden presentarse, ¿de acuerdo? Entonces, mucho cuidado con la administración de este tipo de medicamentos. Ajá. Los antibióticos aquí en México son de uso indiscriminado, ¿no? Ya hace algunos años se podían utilizar sin receta, entonces cada quien era el médico de su casa, ¿no? Ay, pues me duele la garganta, pues me pongo amoxicilina, ¿no? Y mañana me pondré otra y nos recetábamos de esa manera, ¿no? Evidentemente ya se trató de restringir con las recetas, pero todo el mundo sabemos cómo funciona esto de las recetas, ¿no? Eh, pero además, este tipo de reacciones es más severa cuando se administran de forma sistémica, es decir, intramuscular, cualquiera de estas vías, ¿no? Intravenosa y demás. De vía oral es más difícil que se presente una reacción de tipo anafiláctico, es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque el tracto digestivo per se es inmunotolerante, precisamente por los alimentos. Es una vía que se ha vuelto tolerante. Entonces es más difícil que se ocurra una reacción de estas si ingerimos un medicamento vía oral. Pero por vía sistémica el riesgo es más grande, ¿de acuerdo? Tan es así que, por ejemplo, en países como Holanda, eh, los antibióticos jamás se administran por vía sistémica a menos que el individuo esté hospitalizado.
De lo contrario, jamás les van a recetar un antibiótico inyectado, jamás, jamás en la vida, ¿sí? Siempre es administración oral. ¿Y por qué? Porque quieren evitar cualquier riesgo de reacciones anafilácticas. En México no es así, ¿no? Si uno va a la farmacia de similares, es simple que te pongan ahí mismo la inyección, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. No es tan simple como parece. Bien. Otro elemento que es importante que conozcamos, que es una citocina. Pues una citocina es un mediador soluble que actúa como un mensajero. Ajá. Y puede actuar sobre la misma célula que lo secretó, es decir, de forma autócrina, o puede actuar a distancia en células vecinas o células muy distantes. Ajá. Entonces, la manera en que se comunican las células del sistema inmune a través de citocinas. Se van indicando si una se tiene que activar o desactivar una a otra. Esta me la voy a brincar, ahorita no es tan importante. Bien, ahora, el grado de inmunogenicidad que tienen los antígenos depende mucho de qué tipo de estructura química sea el compuesto del que estamos hablando. Por ejemplo, los aminoácidos son elementos relativamente pequeños y además muchos de los aminoácidos, no importa de qué tipo de organismo vengan, son muy similares, de hecho básicamente son los mismos, ¿no? Entonces, si yo ingiero aminoácidos, no va a pasar nada porque son de pequeño tamaño y además son iguales a los que yo tengo en mis proteínas. Entonces, generalmente estos pasan inapercibidos para el sistema inmune. ¿De acuerdo? Los aptenos, ya hablábamos de ellos, también son poco inmunogénicos, a menos que se combinen con una proteína. Los lípidos también son poco inmunogénicos, así es que pueden comer mucha grasa de cerdo y no va a pasar gran cosa, ¿de acuerdo? Sin embargo, si llegamos a los carbohidratos, ahí sí ya son elementos que pueden activar la respuesta inmune. Pero los mejores activadores de la respuesta inmune son las proteínas, ¿sí? Y esta regla siempre se va a seguir. Entonces, estos son los mejores activadores de la respuesta inmune y estos son los más débiles, ¿sí? Entonces, también esto es importante cuando hablamos de una vacuna, ¿no? ¿Qué componente del microorganismo debo de escoger? Pues, preferencialmente aquellas que sean de origen proteico. Y podría elegir también algunos de carbohidratos, pero ya lipídicos ya no sería un buen candidato para desarrollar una vacuna, ¿vale? Ahora, cuando hablamos de un antígeno, ya dijimos que es algo que puede ser reconocido por el sistema inmune. Pero aquí hay algo interesante que tenemos que conocer. Primero, aquí viene una representación, lo que está en rojo sería la representación de una proteína. Todo esto es la proteína, ¿no? Ahora, yo como individuo, ¿qué veo de la proteína? Bueno, si la veo con los ojos, en primer lugar no la veo porque está muy pequeña, ¿no? Pero si la intento ver con mi sistema inmunológico, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, que no veo toda la proteína. Solo veo pequeños fragmentitos que aquí están ilustrados en color amarillo como ejemplo. Entonces, en mi caso en particular, yo veo estos 4 fragmentos de la proteína. Sí veo la proteína, pero no la veo completa, solo veo fragmentos de ella, ¿sí? Mi sistema inmune solo reconoce estos pequeños fragmentitos. Bueno, estos fragmentitos que yo veo reciben el nombre de epítopos, ¿de acuerdo? Otro nombre que reciben es determinante antigénico. Los dos son válidos, ya sea llamarlo epítopo o determinante antigénico. Epítopo es una nomenclatura un tanto antigua, digámoslo, y entonces ya está un poco en desuso. Algunos libros de texto todavía la manejan, pero ya está en desuso. No es que esté mal, es simplemente ha sido una costumbre y ya se usa más determinante antigénico, ¿sí? Yo en lo personal, por ejemplo, casi no uso el término de epítope. Generalmente me refiero a este tipo de cosas como determinante antigénico. Pero es importante que conozcan los dos términos de este concepto. Ahora, otra cosa que es importante aquí también. ¿Cuántas veces, por ejemplo, en nuestra vida cotidiana vamos con un grupo de amigos o de amigas y, por ejemplo, todos volteamos, o bueno, a alguien le llama la atención una chica o un chico, dependiendo del caso, pero no a todos en el grupo de amigos les pasa lo mismo, ¿no? Algunos la consideran como quizá una persona atractiva y los otros pues una persona X, ¿no? Estamos viendo a la misma persona, pero la estamos viendo, digamos, con ojos diferentes, ¿no? Bueno, todo eso es lo mismo que hace el sistema inmunológico.
Todos vamos a ver a la misma proteína, pero todos la vamos a ver diferente. Al igual que vemos hacia las personas, va a suceder que, por ejemplo, lo que está en amarillo es lo que yo, Alexander, veo de esta proteína. Pero a lo mejor, a ver quién está aquí. Algunos de sus compañeros que me aparezca, Areli, ¿no? Areli, a lo mejor lo que su sistema inmune ve fragmentos diferentes. Lo que está en verde es lo que va a ver Areli de esta proteína. ¿Sale? Y luego, ¿quién más está por aquí? Fernando, me parece. Entonces, Fernando lo que ve es esto. Fernando es como que más chismoso y entonces ve más fragmentos de la proteína. Pueden ser inclusive algunos repetidos, ¿vale? Entonces, nosotros tres estamos viendo la proteína, pero estamos viendo fragmentos diferentes de la misma proteína. ¿Sí? Este es un concepto a veces difícil de entender, pero que es muy importante. Bien, ¿por qué vemos fragmentos diferentes? Porque nosotros para ver a un antígeno no lo vemos en su forma completa o nativa, sino que requerimos que el antígeno sea fragmentado y después sea puesto en unas moléculas especiales para presentarnos el antígeno, ¿sí? Estas moléculas especiales de presentación de los antígenos pertenecen a un sistema que se llama el complejo principal de histocompatibilidad. No sé si habrán escuchado ese término anteriormente, ¿no? En inglés lo abreviamos como MHC, de Major Histocompatibility Complex. En español supongo que es complejo principal de histocompatibilidad, ¿no? En español. Ahora, les aclaro que en el curso las siglas que vamos a utilizar todo el tiempo son las siglas en inglés, ¿sí? Y no porque no me guste el español, no me encanta el español, pero toda la literatura reciente está en inglés. Y entonces, aprenderse las siglas en español tiene un problema que yo viví. Es que cuando uno lee un artículo en inglés, lo primero que te encuentras es que no entiendes ninguna de las abreviaturas. Y entonces tienes que leer más porque tienes que buscar qué diablos era MHC o qué diablos es esta abreviatura. Y entonces llevas el doble de tiempo. De por sí nos cuesta trabajo el idioma y peor tantito estar traduciendo todas las abreviaturas que muchas veces ya no ponen las siglas completas. Entonces, por esa razón, en el curso nos vamos a aprender las siglas en inglés, porque es más fácil después cuando uno lee literatura. Bueno, entonces, el complejo principal de histocompatibilidad son las moléculas encargadas de presentar estos fragmentitos. Entonces, lo que sucede es que tenemos, digamos, la molécula del MHC, es más o menos así, está pegada a la célula, y aquí, en esta molécula que es como una especie de surco, se va a depositar el antígeno en particular, es decir, el fragmentito que vamos a visualizar nosotros. Ahora, estas moléculas del MHC son polimórficas. ¿Qué quiere decir esto? Hay muchas variantes. Un ejemplo, tenemos unas que son denominadas HLA tipo A, ¿no? Eso lo vamos a ver cuando veamos hay una unidad dedicada a este complejo, entonces no se me preocupen mucho, ¿de acuerdo? Nada más les estoy tratando de explicar el concepto. Entonces, dentro de esas moléculas, una que tenemos en particular que es este subtipo, la A. Pero resulta que la A tiene muchas variantes y entonces tienen que dominar A1, y luego otra variante va a ser la A2, y así hasta llegar, por lo menos, hasta donde yo recuerdo, cerca de 600 variantes de estas moléculas. Ajá. Ahora, ¿cuántas tengo yo de todas esas variantes que existen en la naturaleza? Solo dos. ¿Por qué? Porque una me la heredó mi padre y otra me la heredó mi madre. ¿Sí? Entonces yo, Alexander, tengo solo dos variantes. Y cada variante tiene la capacidad de unir un péptido diferente de esta proteína. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, eso quiere decir que dependiendo de cuál variante tenga, es cuál péptido estoy yo identificando de esta proteína. Y como todos los individuos genéticamente somos muy diversos, en términos prácticos diremos que cada uno de nosotros reconoce fragmentos diferentes de la proteína.
¿Sí me expliqué, chicos, o no? Sí, doctor. ¿Sí para todos? Sí, doctor. Sí, Muy bien. doctor. Excelente, porque este es un concepto muy importante. Eso quiere decir que todos vamos a ver la misma proteína, pero con diferentes ojos, en este caso con diferentes péptidos. ¿De acuerdo? ¿Y eso qué repercusiones tiene? Pues tiene, bueno, como yo dije que yo era el amarillo, pues tiene, en este caso, en este ejemplo, que solamente los péptidos de color amarillo son los que generan una respuesta de protección contra este microorganismo, por decirlo. Eso quiere decir que solo yo y el ejemplo que en azul reconoceríamos péptidos que nos van a generar respuestas de protección. Los demás nos generan sí respuesta inmune, pero que no son protectivas. ¿Sí? Entonces ahí viene una importancia esencial ahora que tenemos un proceso de una pandemia o la aplicación de vacunas. La pregunta es, ¿todos vamos a ver con péptidos protectivos a la proteína que se está utilizando en la vacuna? La respuesta es quién sabe. No lo sabemos. De acuerdo a los primeros ensayos que han hecho Pfizer, el 95% de ellos, de los individuos, los tienen. Pero estos ensayos dependen en qué población se hicieron. ¿Sí? Por eso ahí sí tenemos que reconocer, nos guste o no nos guste Morena. Yo en lo personal les confieso que a mí no me gusta Morena para nada. No, o sea, yo soy antimorenista. Pero sí es de reconocer la labor que hicieron al incluir a México en ensayos clínicos. Lo que hizo Ebrad al incluirnos en varios de estos ensayos clínicos, en la vacuna rusa, en varias de estas vacunas de AstraZeneca, es importante porque podemos evaluar directamente cuál es el resultado que va a haber en los mexicanos, porque no necesariamente los mexicanos nos vamos a comportar igual a los ingleses, ¿sí? De hecho, lo estamos viendo que los mexicanos son los que tenemos la tasa más alta de mortalidad. Hay varios factores para explicar eso. Uno, la negligencia, obviamente, en el manejo de la pandemia, ¿no? La negligente planeación que han hecho el doctor Gatell y compañía, ¿no? Incluyendo el presidente, que mal ejemplo al no usar cubrebocas, demás cosas, ¿no? Ese es uno de los factores indiscutiblemente que no tienen nada que ver con la biología. Pero otros pudieran ser, bien como lo mencionan, las enfermedades que predisponen, ¿no? Como la hipertensión, la diabetes, demás cosas. Pero otra podría ser también estas cuestiones genéticas, que las moléculas del MHC que tenemos nosotros no son tan protectivas como las que puedan tener otras poblaciones. Es algo que no se sabe, que apenas se está investigando. Pero uno puede hipotetizar que esto pudiera ser también uno de los factores que influyen, ¿sí? Entonces, esto es muy importante en ese sentido, ¿no? Que nos hayan incluido en los ensayos clínicos porque de esa manera vamos a tener una idea más clara de cómo nos va a ir a nosotros. De hecho, que fue lo que pasó, ¿no? En África se dieron cuenta que algunas de las vacunas no son tan protectivas, solamente tienen hasta el 60% de protección, ¿sí? ¿Y eso por qué? Por este tipo de diferencias, ¿sí? Entonces ahí viene la importancia de conocer este tipo de conceptos para poder entender un poquito lo que podemos esperar, ¿no? También para el desarrollo de alergias depende mucho de esto. Depende qué variante tengamos de las moléculas del MHC si somos o no alérgicos. Y como estas cosas las heredamos además, he ahí porque cuando, por ejemplo, hay una persona alérgica, sus hijos tienen una probabilidad relativamente elevada de que también desarrollen la alergia, porque le está pasando las mismas moléculas del MHC. ¿Sí? Entonces, esto nos ayuda a clarificar y a entender un poquito más todo ese comportamiento que vemos en las poblaciones, ¿sí? Entonces, por eso es importante determinarlas, ¿no? Y lo que aquí también habrá que ver es si las variantes que están surgiendo, por ejemplo, de este virus, van a ser protectivas o no, porque va a depender exactamente de qué péptidos podamos ver de esas variantes, si son péptidos que generan respuestas protectivas o no. Permítame un segundito. Bueno, ok. Estoy recibiendo una llamada, pero la registra el reloj, que es de esas bandas inteligentes, lo registra, pero el teléfono no registra nada. Bueno,
Bueno, entonces, ¿queda claro esto de los epítopes y la diferencia que hay entre individuos para identificar una proteína en particular? Sí. Muy bien. Otros conceptos que también son importantes. Ahora, cuando hablamos de un antígeno, tenemos por lo menos dos variantes de estos antígenos. Uno, que el determinante antigénico o el epítope está formado por la conformación en el espacio que tiene esta proteína en particular. Entonces, esta es una proteína de forma globular y aquí vean que esto que está aquí representado es un anticuerpo. Este anticuerpo reconoce este fragmento, pero este fragmento depende de que éstas se hayan doblado de esta manera. Si nosotros la calentamos esta proteína y la desnaturalizamos, lo que hacemos es separar estos sitios y entonces se pierde el sitio de reconocimiento de la proteína. ¿De acuerdo? Entonces, a este tipo de determinantes o de antígenos les llamamos conformacionales. Ahora, ¿por qué es importante saber esto? Porque uno de los métodos más antiguos para elaborar una vacuna, el más sencillo, era tener una preparación del microorganismo, lo caliento para matarlo y después ya muerto lo inyecto. Pero si ese microorganismo contiene este tipo de antígenos, lo que va a pasar es que no va a ser un buen candidato para generar una respuesta inmune, ¿sí? Porque mi mismo método de inactivación va a estar provocando que yo pierda la capacidad de inducir una buena respuesta protectiva contra ese microorganismo. ¿De acuerdo? Otros antígenos, a diferencia de este, no dependen de la conformación en el espacio, sino simplemente de la secuencia. Son los que conocemos como determinantes secuenciales. En este caso, no importa que yo los desnaturalice, se sigue conservando la región que era reconocida por el anticuerpo. Entonces, en este caso, este tipo de antígenos son buenos. Si yo quiero utilizar mi método de inactivación, el calor, entonces aquí sí lo puedo utilizar. Entonces, también es importante para este tipo de situaciones, ¿sí? Ahora, por eso también en el caso de las vacunas es importante que se mantengan a una temperatura fría, porque de lo contrario puede pasar que mi vacuna se inactive al desnaturalizarse, por ejemplo, la proteína, ¿sí? Entonces, las vacunas a base de proteínas tienen que estar al menos a 5 grados centígrados, o sea, a la temperatura de un refrigerador común y corriente, porque de lo contrario puede pasar esto. Y entonces, ¿qué pasa? Si nos inoculan una proteína, pero que no va a generar una respuesta protectiva. ¿Vale? En esta nueva generación de vacunas como la de Pfizer, que es de RNA, ahí es un poquito diferente la situación, porque lo que nos administran es el RNA, es decir, lo que va a dar lugar a la proteína. Pero ahí el problema es que el RNA es una sustancia muy degradable. Cuando uno trabaja en el laboratorio y quieres aislar el RNA de una célula, tienes que tener como 1000 cuidados, más que trabajar en esterilidad. Se requiere de limpiar la mesa con sustancias inactivadoras de RNasas, que las RNasas están en la saliva, están en todos lados. Entonces el RNA a veces lo saca uno del tubito, lo ves el tubito y ya con eso basta para que se degrade. Entonces la vacuna de Pfizer, esa es la gran desventaja que tiene, que si no se mantiene a la temperatura de menos 70, se va a degradar. Y al final de cuentas, si eso pasa, lo que nos van a inyectar es agüita, que no va a servir de nada. Por eso la gran problemática con este tipo de vacunas, que debe de ser muy estricto su almacenaje y el transporte y demás cosas, ¿no? Porque de lo contrario, terminan inoculando agüita. Doctor, ¿y de las vacunas que se están implementando para erradicar el COVID, cuál es la mejor? Pues mire, la mejor es la que tenga disponible. Hoy en día esa es la respuesta, ¿no? La mejor es la vacuna que tenga disponible, porque como podemos ver, pues no hay vacunas. Y así como está la situación, va a tardar un buen rato. Entonces, la primera vacuna que tenga disponible es la mejor vacuna. ¿De acuerdo? Ahora, todas ellas, si pudiéramos elegir, ya es otra situación, pero en este momento no podemos elegir. Y es más, ni siquiera algunos de nosotros nos vamos a tardar mucho, y más ustedes que son jóvenes. Quizá a mí me toque antes que ustedes, ¿no? Por ser profesor y por tener una edad más grande. Pero ustedes como jóvenes los van a dejar casi al último. A menos que ya estén en la práctica clínica, ¿no? Los pueden considerar. Y aún así, por ejemplo, todos los pasantes de medicina no los han considerado para la vacunación, ¿eh? A pesar de que estén viendo pacientes COVID, por parte del hospital no los están vacunando. Entonces, la respuesta sería esa, la que tengan disponible. Ahora, si pudiéramos elegir, probablemente por los resultados, yo creo que todas son buenas en realidad.
Quizá cambie un poquito el tipo de población, pero personal, y no sé, a mí me gusta la de Pfizer o la de Moderna, creo que un poquito más la de Moderna, las dos son de RNA, pero la de Moderna creo que es un poquito mejor, en mi opinión. Y la Sputnik aparentemente es buena, por lo que presentaron los datos que presentaron, a pesar de ser rusa, parece ser que es buena. Y hay alguna de las vacunas chinas que es a base de proteínas, creo que también me daría la pena esa, porque es menos riesgosa que otras, ¿no? Como la de Pfizer o la de Moderna, a mí lo que sí me preocupa no es la vacuna en sí, sino el manejo que tengan de la vacuna, porque como les digo, estas vacunas se degradan muy rápido y como conocemos cómo se trabaja en México, uno de los grandes riesgos es que nos inyecten agua solamente. No porque la vacuna sea mala, sino porque el manejo sea erróneo de almacenaje y de transporte y demás cosas. Pero en realidad cualquiera que esté disponible es buena, chicos. Ahora, también se ha hablado mucho de que si las reacciones adversas, que si es una vacuna hecha al vapor, todo eso no le hagan caso. Eso es simplemente amarillismo. Es verdad que la vacuna se hizo en un tiempo récord, pero también consideren que están tratando de comparar los tiempos de fabricación de una vacuna de hace 10 años, cuando se tenían tecnologías diferentes. Antes no teníamos la secuenciación de genes como la tenemos hoy en día. Hoy una secuenciación de un bicho se hace en 3 días o en un día. Es muy rápido. Hace 10 años hacer la secuenciación de un gen, no de un bicho, de un gen, llevaba meses, años en secuenciar una molécula como estas. Entonces, el avance tecnológico no es el mismo. Eso también se ha visto reflejado, obviamente, en que se hizo mucho más rápida. No está hecha al vapor. Lo que sí no sabemos con certeza son todos los efectos biológicos y no tanto los efectos adversos. Lo que no sabemos es si las vacunas van a ser efectivas en todas las poblaciones. ¿Sí? Y no solamente me refiero a poblaciones de diferentes regiones del mundo. Esa es una, por las cuestiones genéticas que veíamos ahorita, sino simplemente las poblaciones de edad, si en todas va a tener la misma eficacia o no. Una. Otra interrogante que tenemos es cuánto tiempo va a durar el efecto de la vacuna. ¿Un año? ¿2 años? ¿Va a ser permanente? ¿Vamos a necesitar refuerzos como la de la influenza que cada año necesitamos aplicarnos una nueva vacuna, o la del tétanos que tienen refuerzos? Son interrogantes que no conocemos. ¿Qué más? Si las variantes que están surgiendo del virus realmente van a también ser, la vacuna va a generar protección contra ellas o no, tampoco lo sabemos a ciencia cierta. Esas son las interrogantes que hay, pero de que genera una respuesta inmune eficaz, lo están haciendo, ¿de acuerdo? Los efectos adversos, que sí hay casos, sí, que ha habido casos de anafilaxia, que ha habido casos de daño severo, sí, pero esos son los menos. Estamos hablando que dentro de miles y miles de vacunas que se ponen, una o dos llegan a dar esos problemas. Y eso, pero eso es igual para cualquier vacuna. La de polio tuvo esos problemas, la del sarampión tiene esos problemas. Todas las vacunas tienen el mismo riesgo. No hay un mayor riesgo con esta nueva vacuna. Eso sí se los puedo garantizar que no hay mayor riesgo. Lo que realmente es interrogante es qué tan eficaces van a ser. Inclusive, la protección que se está evaluando es en ensayos in vitro, con virus en el laboratorio, pero no ha habido realmente todavía una evaluación a ver, a alguien vacunado, vamos a poner el virus a ver si realmente es infectado, ¿no? Si es protectivo o no. Ese tipo de ensayos todavía no los hemos podido ver porque no se pueden hacer. O sea, no son éticamente permitidos. ¿Cuándo los vamos a ver? Cuando todos los que están siendo vacunados de forma natural se contacten con el virus y vamos a ver si realmente los protege o no. Hasta ese momento lo vamos a saber con certeza. ¿Sí? Esas son las reales interrogantes que tenemos en la vacuna, no tanto en la seguridad, de eso no se preocupen mucho. O sea, la seguridad yo creo que es buena en todas ellas, por eso es que tienen esos ensayos clínicos y tienen que estar aprobados por la FDA y por la COFEPRIS y demás cosas, y ahí es donde se cuida ese tipo de detalles. Lo que sí no sabemos con certeza es qué tan efectivas van a ser a largo plazo. Doctor, ¿y qué tan buena es la AstraZeneca? Es buena, es buena. Ahí, digamos que la desventaja que tiene la de AstraZeneca es que se utiliza un vector viral, es decir, el material genético, que a final de cuentas es lo que se va a inyectar, viene adentro de un virus. ¿Qué va a pasar? La primera vez que nos ponen la vacuna, vamos a generar respuesta contra el mismo virus en donde se nos está aplicando la vacuna. Entonces, en una segunda dosis puede haber rechazo hacia la vacuna. Si me explico, el sistema inmune lo va a ver como un virus y lo va a atacar y no va a dejar que entonces nos inyecte
el refuerzo que nos deberían inyectar. Ese es el riesgo que puede haber con estas de vectores virales. No recuerdo si las de AstraZeneca o la otra sí cambian el vector viral entre una y otra dosis. Hay una de ellas que lo hace. No recuerdo cuál es. Pero hay una que no, que utiliza el mismo vector viral para las dos aplicaciones. Entonces, ahí podríamos tener esa desventaja. Pero ¿cuál es la desventaja? Que va a ser como si solo nos hubiéramos aplicado una dosis, a pesar de que nos apliquemos dos. Pero de todo modo nos genera protección, ¿sí? Entonces, ahora, así como está la enfermedad, que no sabemos ni a quién le va a dar, ni que con qué severidad nos va a pegar, cualquier protección que nos dé la vacuna, así fuera del 30%, es benéfico, chicos. Porque esa protección nos va a minorar la severidad con la que nos iba a dar a cada uno de nosotros, ¿sí? Y eso puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, ¿de acuerdo? Entonces, por eso le digo, cualquier vacuna que les puedan poner es buena. ¿Sí? Aquí ahorita en este momento no hay una mejor, sino la que esté disponible es la mejor. Y todas nos van a dar un cierto nivel de protección que muy seguramente a todos nos van a proteger, sobre todo de la enfermedad severa. Eso es lo más importante, ¿sí? Y por lo mientras, pues seguir con las medidas de prevención, ¿no? Que son lo más importante, no confiarse, a veces ser un poquito paranoicos. Es mejor ser paranoicos que tener que estar en el hospital, ¿no? Entonces, siempre véanlo desde esa perspectiva, ¿no? A veces dices, híjole, ya me lavé las manos, pero tomé, no sé, una botella de la tienda, ¿me lavo o no las manos? Pues sí, lávatelas, ¿no? Porque de decir gasto más jabón o me tengo que regresar a mi casa a lavar las manos, lo que sea, más vale eso que terminar en un hospital, ¿no? Entonces, esa es la recomendación. ¿Alguna otra pregunta con respecto a eso, chicos? Nos había comentado nuestra maestra de genética que respecto a la Sputnik 5 no había ningún ensayo ni ningún artículo publicado. Entonces, ¿con eso habría algún tipo de riesgo? No, tiene razón. En el momento que llevaban el curso no había, pero recientemente se publicó en Lancet. Ya está publicado los ensayos clínicos. Lo único que tiene, así, lo que recuerdo es que es un poquito menos, creo que la eficacia es como del 91%, 92%, por ahí, comparada a la de Pfizer, que es del 95%, ¿no? Esa sería, digamos, la diferencia más importante a resaltar. Pero fuera de eso, de acuerdo a estos ensayos clínicos, parece ser una buena vacuna, ¿no? La controversia que estaba era sobre todo en adultos mayores, arriba de 60 años, 70, es donde viene un poco la interrogante, qué tan eficaces van a ser en ellos, ¿no? O sea, no tanto en qué perjudiciales, porque yo creo que ninguna de ellas es perjudicial, sino más bien qué tan eficaces. Pero les vuelvo a comentar, ¿no? Así les confiera 30% de protección. Lo ideal es que fuera un 100%, pero ya un 30%, créanme, ya es ganancia. Es el mismo concepto con el cubrebocas, ¿no? Todavía hay gente que se pregunta, bueno, es que el cubrebocas sirve o no sirve, que si tiene que ser en el 95, que si no, bueno, la respuesta es tan simple. Cualquier cubrebocas, es decir, cualquier trapo, inclusive una bufanda, ya es una protección física, que obviamente no es lo mismo tener un cubrebocas muy delgadito que tener uno de estos llamados N95, ¿no? El grado de filtración obviamente es diferente, pero vamos a suponer que tienen de más simple, que no tienen recursos y se pusieron simplemente un paliacate. Eso a lo mejor ya me frenó 10% de la carga viral que yo iba a tener cuando me contacte con el virus. Ese 10% a lo mejor no es significativo, pero a lo mejor sí. Pero ya es un 10% menos de carga viral que me podría entrar directamente a los pulmones. Y en muchos casos, los cubrebocas estos quirúrgicos se ha visto que llegan a proteger hasta el 60%. Entonces eso ya es una protección muy importante. Entonces recibir un 60% menos de carga viral que el no traer nada, por ejemplo, es una gran diferencia. ¿Por qué? Porque la intensidad o la severidad de la enfermedad depende mucho del inocuo que nos llega, ¿no? Eso se sabe no con este virus, eso se sabe desde cualquier enfermedad de tipo respiratoria, con tuberculosis, por ejemplo, que tiene siglos que se determinó ese tipo de cuestiones, ¿no? No es lo mismo recibir una bacteria, un bacilo, que recibir 10 millones, ¿no? La severidad de la enfermedad es muy distinta, porque evidentemente el sistema inmune le damos más oportunidad de responder si la carga es baja, a que si le damos una carga tremenda de virus, ¿no? Entonces, siempre cualquier protección que nos brinde, ya sea poquita, es mejor a nada, siempre.
Y lo mismo con las vacunas, ¿no? Así, y lo ideal sí 100%, pero si no, pues cualquier ayuda que nos dé a enfrentar la infección es mucho mejor a nada, siempre, siempre. Entonces, también, por eso les digo eso del mal manejo del uso del cubrebocas, ¿no? Yo se los dije desde que empezó así, un día antes de que empezara la pandemia, ¿no? Les dije, el cubrebocas es importante. Pero bueno, el doctor Gatell, pues mal informado, no lee los artículos que lo documentan en otras enfermedades. Y eso se conocía, lo peor es que se conocía desde hace muchos años ese tipo de cuestiones, ¿no? Y que lastimosamente no se actualizaron, ¿no? Una información tan básica como esa, pero bueno. En fin, ¿no? Creo que queda evidente mi punto de vista en cuanto al manejo de la pandemia, ¿no? Terrible, pero bueno. Ya me perdí pero bueno, esa es la situación, ¿no? Entonces, ahorita pues sí, es benéfico cualquier medida de prevención que podamos tener. Bien, ¿más preguntas de esto o nos vamos creo que es la última diapositiva? Bien, otro elemento que es importante que conozcan ahorita, de forma muy general, porque también tenemos un capítulo dedicado a los anticuerpos. Estos anticuerpos son proteínas, específicamente glicoproteínas, porque van siempre acompañadas de unos residuos de azúcares. Entonces, esas glicoproteínas son sintetizadas por unas células llamadas células plasmáticas, las cuales derivan de linfocitos B, pero no son idénticas, son diferentes. Entonces, son las células plasmáticas. Esto es pregunta de examen siempre. Les preguntan, célula productora de anticuerpos, y vienen las dos opciones, célula plasmática y linfocito B. Si contestan linfocito B, está mal, ¿sí? Tiene que ser célula plasmática. ¿Por qué? Porque esta célula plasmática tiene un grado de diferenciación mayor al que tiene un linfocito B y tiene funciones totalmente distintas a las que tiene un linfocito B. Entonces, por eso se consideran realmente células diferentes. Ahora, ¿cuál es la función de un anticuerpo? Es neutralizar un antígeno, ¿sí? Es inactivar básicamente un antígeno, ya sea un virus, una bacteria, una toxina. El objetivo de un anticuerpo es unirse a ese antígeno y neutralizarlo para que ya no entre en contacto con la célula blanca. Esa es la función que tienen los anticuerpos. Son proteínas solubles que van a estar en el plasma sanguíneo y esta es la estructura de un anticuerpo. Está compuesto de 4 cadenas. 2 de ellas, como podrán ver, son cadenas largas y 2 son cadenas cortas. O también vistas como cadenas pesadas, las largas, y cadenas ligeras, las cortas, ¿de acuerdo? Y la nomenclatura viene en inglés, ¿no? Cadenas H de heavy y cadenas L de light, ¿sí? Pero se refiere a cadenas pequeñas o cadenas largas. Estas 4 cadenas, se conforman como una especie de Y. Entonces, la representación esquemática es generalmente una Y para representar un anticuerpo. Es decir, si yo les dibujo un anticuerpo, se los puedo dibujar simplemente así, ¿no? Entonces, es el esquema de un anticuerpo. Ahora, el anticuerpo tiene 2 regiones que pueden ver aquí en esta diapositiva. Esta región que es FAB y que aquí nos dice qué significa el AB. Dice fracción, la F es de fracción de unión al antígeno. Acuérdense que esto es del inglés, entonces antigen binding, ¿no? Entonces, región de unión al antígeno. Y la región que específicamente se une al antígeno es esta de aquí. Entonces, cada anticuerpo, ¿cuántos sitios de unión tiene al antígeno? 2, ¿no? 2. ¿Sí? Entonces tiene uno aquí y otro acá, que son idénticos uno y otro, porque las cadenas, las largas o pesadas son idénticas entre sí, igual que las ligeras, es decir, que aquí forman justamente la misma estructura que aquí, ¿sí? Entonces tenemos que tiene 2 sitios de unión al antígeno cada anticuerpo, ¿vale? Ahora, tienen otra porción que no interacciona con el antígeno, que es conocida como fracción cristalizable. Este nombre viene porque cuando se estaban caracterizando, alguien los digirió con papaína, que es una enzima que viene en la papaya, y los cortaba en estos 2 fragmentos. Aquí donde está la rayita los cortaba, y este fragmento siempre se cristalizaba en las preparaciones, entonces de ahí viene el nombre de cristalizable, ¿no? Algunos textos ya lo empiezan a llamar como fracción constante, lo cual es cierto porque esta fracción es constante, no cambia. La que va cambiando para adaptarse a cada antígeno es esta, que es una región variable, ¿sí?
Entonces, solo la región de unión al antígeno es una región variable, la de acá es constante, pero bueno, la reacción es conocida como FC y la razón es porque es una fracción cristalizable. Ahora, de estos anticuerpos, el ser humano tiene 5 formas o 5 variantes o 5 clases, como son mejor conocidas. Y aquí están, son anticuerpos de tipo IgG, IgE, IgD. Bueno, se dan cuenta que la Ig es común a todos, ¿no? Porque esto quiere decir inmunoglobulina, que es la otra manera de llamar al anticuerpo. Se llaman anticuerpos o inmunoglobulinas. Y la G, la E, la D, la M y la A nos hablan de diferentes tipos de anticuerpos, ¿sí? Que vamos a ver en su momento las diferencias tanto estructurales como funcionales de cada uno de estos anticuerpos, ¿sí? Pero en términos generales, pues todos ellos aquí, en estos casos, tienen 2 sitios de unión al antígeno. La IgA se encuentra en forma de dímeros, entonces esta tendría 4. Y la IgM se encuentra en forma de pentámeros, esta tendría 10 sitios de unión al antígeno, ¿sí? Entonces ya cada una de ellas tiene unas características biológicas muy particulares que las discutiremos en el capítulo de anticuerpos. Pero en este momento lo que me queda, quiero que les quede, son glicoproteínas que están enfocadas a neutralizar un antígeno. ¿Vale? Bien, ¿cómo vamos con lo de los equipos? ¿Ya están las listas? Ya se lo mandé. Ah, ya me lo mandó. Pues permítame un segundito para, porque si esta ya es la última diapositiva. Entonces, permítame un segundito para abrir el archivo y ver lo de los equipos. Listo, entonces ahora te los comparto. Bueno, me imagino que de cualquier manera su compañera les puede compartir este archivo. Entonces ya su compañera me hizo favor de una manera muy estética de ordenarlos en equipos por colores. ¿Cómo los fue anotando? Conforme le llegaron, ¿este fue el primer equipo que le mandaron y así? ¿O los hizo al azar o cómo estuvo la...? Los hice al azar, los revolví. Ok, bueno. Pues ya, para que eso quede muy dedocráticamente, entonces vamos a tomar el orden que utilizó su compañera. Y entonces, este de aquí arriba va a ser el equipo 1. ¿Sale? Entonces, no escribe aquí. Bueno, no sé por qué no escribe, pero bueno. Este es el equipo 1. Entonces, el de Mariana, Carlos Leonardo y Mauricio Moreno son el equipo 1. ¿De acuerdo? Tiene que darle clic en donde dice habilitar edición, Ah, sí, doctor. sí. Es que ahí está, es donde está la camarita y por eso no lo veía. Muchas gracias. Ok, se detuvo la... Bueno, ok. Listo. Muchas gracias. Ahí está. Entonces ahora sí ya tenemos el equipo 1, ¿no? Entonces el equipo 2, ya lo están viendo ustedes también, ¿verdad? Entonces el equipo 2, Caballero Herrera, Montoya Plácido y Tinoco Guzmán, ¿vale? Equipo 3, López Reyes, Ramírez Arizmendi y Rodríguez Mendieta. Equipo 4, Cruz Díaz, De León y Rojas Arenas. Equipo 5, García de Jesús, Mendoza Martínez y Montes Hernández. Equipo 6, que es de 4 personas, Gasca Luna, Márquez Ortiz, Pérez Flores y Ramírez Álvarez. Después viene el equipo 7, Martínez López, Martínez Venegas y Soto Salas. Equipo 8, Alzaga, ¿es Gámez o es Gómez? Gámez. Gámez, ok, Gámez y Ramírez Gámez. Hernández. Ok, gracias. Equipo 9 es el de Martínez Guzmán, Gutiérrez Anaya y Méndez Martínez. Y finalmente el equipo 10, Escobedo, Rosas y Telles Lara. ¿Sí? Entonces ya todos tomaron nota de qué equipo les corresponde.
Sí, doctor. Sí, doctor. Excelente. ¿Todos tienen equipo? ¿Nadie se quedó sin equipo? Pues creo que no. No. La chica que estaba recursando, ¿sí tienes equipo? Sí tengo equipo, doc. Excelente. Bien, pues entonces, si ya nadie falta equipo, pues ya están los equipos y los temas, pues van a ser la diapositiva. Espero le tomaran fotos y no se las vuelvo a poner en un segundo. Sí, creo que sí le tomamos foto. Ya se las mandé al grupo que teníamos de WhatsApp, doctor. Ok, bueno, de todos modos les comento, ahí, en ese orden en el que están los temas, es el orden en el que les toca. Aquí, por ejemplo, aquí ya está el equipo y esto le toca este tema, ¿vale? Equipo 2 y equipo 3 y así sucesivamente. Entonces aquí hay, como siempre, dos noticias, una buena y una mala, ¿sí? La buena noticia para los primeros equipos, sobre todo el equipo 1 y 2, es que son de los temas más sencillos, ¿de acuerdo? La mala noticia es que son para la siguiente semana, ¿de acuerdo? Entonces, equipo 1 y 2 van a presentarnos la próxima semana. Entonces, nos pueden presentar clases así como la que yo acabo de presentar, esta brevísima clase, o pueden presentarnos un video o alguna cosa. La cosa es que nos presenten los diferentes elementos que vienen en el temario, ¿de acuerdo? Ustedes deciden cómo y nada más que sea evidente que participaron todos y que pues sea lo más claro posible el tema, ¿de acuerdo? Bien, ¿hasta aquí dudas, chicos? No, No, doctor. doctor. No, doctor. ¿No? Bueno, entonces creo que lo podemos dejar hasta aquí el día de hoy. Nada más les recuerdo que tienen ya 3 actividades, ¿no? Una es el primer video que está ya ahorita en la plataforma, que dura como 10 minutos, que tienen que contestarlo en la plataforma de ePuzzle. 2, ese lo van a encontrar a partir de mañana, porque ese todavía no lo grabo, que sería el video que correspondería a la clase de células de la respuesta inmunitaria, ¿sí? Ese se los voy a poner hasta mañana. Lo que sí, vean primero el que está ahorita y luego el otro. No importa cuándo lo hagan, pero véanlo en ese orden, porque si no les va a costar trabajo entender uno o el otro, ¿sí? Y la encuesta del papiloma, ¿de acuerdo? Entonces son esas las 3 actividades que tenemos ahorita pendientes. ¿Dudas, chicos? ¿Comentarios? ¿Aclaraciones? No, doctor. Creo que no, doctor. Creo que no, No, doctor. doctor. ¿Todo claro? Muy bien, chicos. Entonces, si no hay mayores dudas, pues nos veríamos la próxima semana a la misma hora por el mismo enlace nuevamente y para que nos presenten sus 2 compañeros de equipo. Pero lo que la dinámica es que la siguiente clase vamos a empezar resolviendo dudas del video que yo les voy a poner, ¿sí? De las células de la respuesta inmunitaria, que también es un tema muy fácil, ¿no? De ese video, lo primero que vamos a hacer es resolver dudas si es que las hay, ¿sí? Y ya una vez que resolvamos las dudas, probablemente hagamos un cuestionario en ese momento de ese video para constatar que lo vieron, ¿de acuerdo? Y ya después de eso viene la exposición de sus compañeros. ¿Vale? Sí, doctor, gracias. Sale, pues muy bien, chicos, pues cualquier cosa estamos en contacto.